Los encuentros del aquelarre. Historia anónima basada en una experiencia real. Muy buenas noches a todos. Para términos de esta historia, quiero que se me llame como Domina. Soy un escort muy especial. Mis servicios son reservados para lo más pervertido de la sociedad. Mi estilo de trabajo se llama Dominatrix. En él, las personas obtienen placer de la intimidad mediante el sufrimiento. Tengo que realizar los más diversos escenarios para que mis clientes se sientan complacidos. Hay que tener mucha imaginación al momento de elegir mis vestuarios o las nuevas formas en que voy a torturar a mis clientes, siempre con su consentimiento. Como se imaginarán, esta línea de trabajo no es una cosa precisamente común, de manera que los clientes que gustan de mis servicios se vuelven gente bastante fiel al tipo de intimidad que puedo ofrecerles. Llevo en esto ya varios años. Comencé después de terminar la universidad y encontrarme con que no había un campo laboral tan amplio como se nos ofrecía. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo en un accidente, de forma que no tenía a nadie que me pudiera mantener mientras estudiaba o una vez que terminé de hacerlo, en lo que encontraba trabajo. Estudié comunicaciones y lamentablemente me encontré con que ese ambiente era muy tóxico, lleno de empresas que querían hacerte trabajar por nada, que pensaban que era tu obligación hacerles la chamba por unos pesos la hora, sin considerar que los que laboramos realizamos esas acciones porque nos surge tener un ingreso con el cual mantenernos. Estaba a unos días de que se me venciera la renta por tercera ocasión. Mi casero seguramente ya no iba a dudar en mandarme a la calle con todo y mis magras pertenencias, incluida mi pobre gatita que no tenía culpa de nada. Me desesperé al saber que no iba a ejercer mi carrera, y me dije que si iba a trabajar en algo que no fuera lo que estudié, entonces debería meterme al menos a una cosa que me gustara. Se podría decir que desde siempre, en cuanto empezaron a alborotarse mis hormonas, tuve gusto y curiosidad por los encuentros eróticos fuertes. Entonces, al enterarme de que había personas que pagaban por eso, me entró la curiosidad de poder ejercer una profesión y vivir de ello. Al principio tuve que aceptar trabajo en la calle, como cualquier chica de la vida galante. Literalmente un día salí para probar fortuna y de algún modo pude obtener el montón de lo que debía y la renta que corría en ese momento. Fue casi un milagro que pudiera pararme en mis propios pies de nueva cuenta. Una vez que me estabilicé, comencé a especializarme en mi línea de servicios actuales. Los primeros clientes que tuve solamente pedían fotografías. Eran personas que me encontraba en los foros de internet. Eso sirvió para conseguir mis trajes y otros elementos. Después comencé a sesionar con los clientes que me gustaban. Si puedo estar orgullosa de algo, es que al trabajar por mi cuenta, puedo elegir con quién compartir mis encantos. Y al especializarme en tener el control de la situación, es una cuestión básica que solo tengo momentos de placer con los hombres y mujeres que me pueden aportar atracción física y mental. El resto de mis servicios son de streaming, así que se podría decir que ya tengo la vida bastante resuelta. Sin embargo, incluso nosotras, las damas de placer, tenemos historias que preferiríamos no contar, de las que tanto encenderían los deseos como hielan la sangre por las hórridas que resultan ser.
Mi relato es uno de ellos, que aunque les parezca increíble, les puedo jurar que en este mundo existen muchas más cosas de las que uno pensaría. Seres que se ocultan entre la realidad y el mito y se alimentan de nuestros deseos, sobre todo de los que tienen que ver con la carne. Recuerdo que todo comenzó cuando recibí una llamada misteriosa. Era un cliente nuevo que me quería citar para una sesión especial. Sería una fiesta dedicada a la intimidad con numerosos asistentes de los mismos gustos. Nunca accedo de primera intención a este tipo de casos por seguridad de mi persona. Como saben, ahora la cosa está muy violenta, más para las personas que trabajamos en la calle y contra las que tienen muchos prejuicios debido a la naturaleza de nuestra ocupación. De forma que le dije que a menos que tuviéramos varias sesiones antes y me viera satisfecha con el desarrollo de las mismas, no aceptaría ir a ningún otro sitio con él. Respondió que entonces tuviéramos la primera y viéramos de ahí cómo iban las demás. Concertamos el encuentro. Llegué primero para asegurarme de que el hotel no tenía alguna trampa o que podría ser un pervertido peligroso el que me estaba citando. Cuando me quedé tranquila, me enfundé en mi disfraz de látex pegado al cuerpo como un guante y esperé a la hora pactada para verlo. Llegó de forma puntual. Me dejó con la boca abierta. Cuando tocó la puerta, me encontré de frente con el hombre que había soñado la vida entera. Tenía brazos fuertes, al igual que la espalda y las piernas. Piel dorada por el sol, bastante vello corporal, ojos oscuros, cabello igual, barba tupida. Sin embargo, lo que me impresionó de forma más profunda fueron sus ojos que parecían ocultar siglos de misterio dentro de ellos. Creo que notó que me quedé estupefacta por unos instantes, ya que él fue el primero en hablar para decirme que lo dejara pasar. Comenzamos uno de los encuentros más apasionados que he tenido en la vida. Parecía conocer todos mis puntos. De hecho, de alguna manera, se sentía como si él fuera quien me estaba dando la sesión y no de forma contraria. Al terminar, no tuve más que aceptar ir a su fiesta. Si iba a estar la mitad de buena que ese primer encuentro, sería claro que me iba a divertir como nunca en la vida. Quedamos en la fecha y no pude dejar de sentirme ansiosa por lo que pasaría esa noche. Tan solo pensar en las cosas que podría experimentar me hacía latir el corazón con fuerza. Llegando el momento, mi cliente pasó por mí en un auto elegante con conductor al volante. Él iba enfundado en ropas hechas a la medida. Se había colocado una máscara de cuero en el rostro y me pidió que lo llevara con una correa de perro desde ese punto. Accedí con gusto. El chofer nos llevó a una casa señorial en las afueras de la ciudad. Dentro se encontraban al menos unas 50 personas vestidas a tono con nuestra perversión. La decoración era muy elegante. Servían platos con las mejores carnes y frutas, además de bebidas de todo tipo. Me sentía como una reina. Al terminar, entre la multitud todos le hacían una pequeña reverencia a mi acompañante. Lo miraban con ojos anhelantes. Se notaba que era el convocante de la reunión. Lo llevaba al frente como si paseara a una de mis mascotas. Llegamos al centro de la sala, donde me sentó en un trono preparado con decoraciones de metal rojo y dorado. Luego se colocó a mis pies y comenzaron los festejos donde las personas compartían sus más enfermas fantasías frente a mis ojos. No había detalle que los cuerpos no cubrieran, así fuera en grupos, en solitario, con parafernalia sadomasoquista.
siendo torturados, torturando. Podía ver de todo en ese espacio. Jugaban con la cera, se ataban con cuerdas para suspenderse y de forma posterior tocarse como nunca había presenciado. Se provocaba hasta que pedían con voz ronca de anhelo que les hicieran más. Lo más excitante del caso era que me fascinaba sentirme así, por encima de todos, pero a la vez compartiendo un momento de intimidad donde yo mandaba de desearlo. Como me dijo mi cliente, podría ordenarles hacer cualquier cosa, y vaya que lo hice. Mi naturaleza como domina salió a la luz y les pedí hacer tantos actos degradantes se me ocurrieron, y ellos obedecieron sin chistar. Disfrutamos por varias horas esos momentos, pero cuando el reloj principal ubicado en el centro del recinto inició una cuenta regresiva para dar las 3 de la madrugada, las cosas comenzaron a calentarse de verdad. Parecía que los invitados se encontraban en un trance de tal magnitud que no distinguían el bien del mal de ninguna forma. Pude ver cómo algunos incluso comenzaron a lesionarse en serio, derramando sangre, pero no a forma de juego, sino como resultado de heridas que podía juzgar reales. La forma en que se tocaban, la carencia de piedad o sensualidad, era más parecido al deseo hambriento por seguir alguna cosa. La que fuera, por mucho que pudiera doler o humillarlos. Yo conocía bien esa sensación. Fue la que me obligó en primera instancia a salir a las calles para procurarme el sustento en la única forma que se me pudo ocurrir. Me comenzó a asustar lo sucedido. Entonces mi acompañante, que ahora se encontraba sin ropa, lamiendo mis botas, se paró frente a mí para decirme que estábamos llegando a lo mejor de la fiesta. Pude observar frente a mí ese cuerpo escultural que parecía estar hecho para satisfacer mis deseos más reprimidos. Era un ser que cumplía mejor con mis expectativas, como si lo hubiera pedido yo misma. Cuando le pregunté a qué se refería, me dijo que en cuanto el reloj diera la hora exacta, en 50 minutos, él podría revelar su verdadera identidad y me haría una propuesta. Caí redonda en la blancura de esos dientes perfectos. No pude resistirme a besarle la boca, algo que normalmente no realizaba. El tono lascivo de la voz no hizo más que hacerme sentir bastante acelerada. Mi cuerpo comenzaba a tener voluntad propia. El corazón me latía de tal forma que podía escucharlo como un reverberar de tambores fuera de mi caja torácica. Me dio algo de pesar saber que él podía sentir cómo mis latidos eran cada vez más fuertes, tanto que sentía que iba subiendo una montaña corriendo. Tomé el rostro de mi cliente para darle un beso apasionado de nueva cuenta y comenzamos a mantener actos íntimos de maneras que no había experimentado antes en ese momento, en posiciones que no tenía idea que mi cuerpo pudiera tomar. El calor del encuentro me hacía sentirme llena, húmeda. De forma poco natural, con cada contacto me quería entregar más a ese abrazo, hasta que no quedara nada de mi ser más que el deseo profundo de fundirme con él. Llegó el punto donde pensé que me volvería loca. Simplemente no podía continuar con eso, o mi cuerpo se partiría en tantos pedazos se compusieran mis células. Ya faltaban unos segundos para las 3 de la madrugada. Mi cliente paró todo de pronto. No pude evitar sentirme molesta por el resultado, ya que de golpe me había quitado la fuerza de sustento que parecía conocer hasta ese momento. Cualquier otra cosa que existiera se me había olvidado. Creo que si me hubiesen preguntado mi nombre, no habría podido responder de forma adecuada en ese instante.
Como él me sonreía, supe que algo mejor se aproximaba dentro de unos segundos. De manera que mi cabeza trató de cuadrarse de nueva cuenta, para recibir esa anhelada oleada de placer que me hiciera temblar las entrañas. Entre las voces de placer de la multitud, se levantó como un ídolo y comenzó con un discurso por demás extraño. Les dijo que eran bienvenidos una vez más a la reunión de su aquelarre, que le encantaba ver caras nuevas entre los asistentes, y eran bienvenidos todos los que quisieran ser parte eterna de su reinado de placeres. Entonces, el gozo que sentía se heló por completo, ya que mi acompañante se quitó la máscara, revelando un rostro parecido a su forma humana, pero con las facciones mucho más afiladas. La piel dejó de ser morena para pasar a un dorado rojizo. Los ojos se volvieron dos rubíes oscuros. Les dijo a los invitados que dejaran atrás todo el pudor, que hicieran lo que realmente quisieran a los presentes. Cualquier cosa que su corazón deseara les sería concedida, si realizaban esos actos impuros en nombre de Asmodeo, rey infernal de la ebriedad y la lujuria. No estoy muy metida en las cosas sobrenaturales, pero sabía que se refería al nombre de un demonio. Ahora todo lo que estaba presenciando cuadraba, ya que los actos se volvieron más depravados, a tal punto de que algunas personas parecían morir a partir de la forma en que eran maltratadas por los otros, y sin embargo parecían disfrutarlo todo. La sangre corría por las heridas ejecutadas a hombres y mujeres. Todos los puntos del cuerpo que pudieran ser atravesados lo eran. El tono de los gritos y gemidos se confundían entre el horror, el dolor y el placer. Era una forma demencial en que los actos se desenvolvían, como si las cosas pudieran llegar al punto en que todas esas personas fueran a morir sacrificados en nombre de ese demonio. Lo miré con terror, a lo que él simplemente me observó directamente a los ojos, para decirme que antes de cerrar su propuesta, se saciaría conmigo. Enseguida comenzó un vertiginoso ritmo de sucesos que apenas puedo describir. Me tomó por los hombros e inclinó por completo. La fuerza que tenía era gentil, pero demasiada como para detenerme. Mientras me poseía de todas las formas posibles, no dejaba de pronunciar una serie de funestas palabras como si se tratara de un rezo. ¿Quieres ser la reina de esto? ¿Quieres tener mi poder en el mundo de los hombres? El tono era tan lascivo que llegó el punto en el que mi cuerpo ni mi mente pudieron más. De mi boca salió un sí, lo deseo. Ya desprovisto de voluntad alguna, en ese instante dieron las campanadas para indicar que era de madrugada. Apenas habían pasado unos instantes, pero en mi mente días de lo mismo que habían transcurrido sin que lo notara. Tantos como fueron necesarios para moldearme a sus deseos al menos. Después de eso, mi alma se retorció en un torbellino de deseos ocultos. Fueron revelados ante mí los secretos más oscuros de mi alma, esos anhelos que no quieres admitir ni frente a ti mismo. Una vez que terminó su trato, él me dijo que el aquelarre ahora era mío para hacer lo que me diera la gana con él, siempre y cuando pudiera ganarle más almas a su adoración, y eso hago desde entonces, incluso por medios virtuales, como cuentos o relatos que narro con la intención de despertar esos mismos deseos que alguna vez me llevaron a la perdición en todos los que puedan escucharlos. Cada año se llevan estos encuentros del aquelarre más perversos, y pasa de todo.
Espero algún día verlos por acá. Mientras tanto me despido y agradezco el tiempo. Amigos, espero su opinión en la caja de comentarios. Díganme qué piensan acerca de este relato, donde se encuentran muchas personas y ofrecen su alma para tener un poco de placer. Los leo en los comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.